bendiciones para todos. Siempre es una alegría poder compartir con ustedes un nuevo domingo y también con toda la audiencia que tenemos por internet, porque todas las prédicas son subidas a YouTube por el hermano Gustavo, que hace ese trabajo. Entonces pienso que tenemos mucha gente que nos escucha. Y bueno, y va para ellos también la prédica. Y siempre nos gusta dar los textos para que ellos también puedan comparar en la escritura el tema que estamos tratando, ¿no? Y muchas veces también damos la página para que no haya confusión. Así que vamos a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. La página es la 156. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, la página 156. Y dice así. Y aconteció, este es el apóstol San Pablo que cuenta en los hechos y no palabras, son estos hechos de los apóstoles. En este caso se trata del apóstol San Pablo que en uno de los viajes le suceden muchas cosas. Entonces dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles en el versículo 2. O sea que Apolos estaba en Corinto predicando la palabra del Señor y el apóstol Pablo iba rumbo a Efeso para predicarle a los efesios, ¿no? En ese interino, en ese camino, dice que se encontró en las regiones superiores, vino a Efeso, dice, y halló ciertos discípulos. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense cómo el apóstol en esa ida a Efeso se encontró con estos discípulos. Pero estos discípulos que cuenta acá la Escritura eran ya discípulos confirmados. Discípulos confirmados que trabajaban para el Evangelio. No eran discípulos como para poner ejemplo, como las iglesias nombran discípulos ellos mismos. No. Estos llevaban la palabra de verdad. Seguían el Evangelio de Jesucristo. Lo predicaban. Hago esta salvedad para que más adelante lo vamos a ver que es así. Yo me adelanto un poco, lo vamos a comprobar que es así. Por eso yo les decía que nosotros sabemos que las religiones, por ejemplo, hacen discípulos, hacen pastores, hacen pastoras, hacen sacerdotes. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Estos discípulos, él ya sabía que eran discípulos porque él, lo vamos a confirmar, sabía que estos discípulos estaban llevando la sana doctrina. Ya la habían entendido, ya la estaban practicando y ya ellos pertenecían. Le faltaba la manifestación del Espíritu Santo a estos discípulos, que el apóstol Pablo lo va a hacer, porque la manifestación del Espíritu Santo, como le hemos hablado en otras oportunidades, no es que, porque quererla quieren todos la manifestación, pero no
tiene un método para producirse la manifestación del Espíritu Santo, que es la que leímos a los Corintios, que está bien, por el apóstol San Pablo, el orden en las reuniones, ¿se acuerdan? Bueno, la manifestación del Espíritu Santo tiene que haber una persona directa de Dios, que Dios se haya manifestado con él, como es el caso del apóstol San Pablo. Al apóstol San Pablo Dios le habló audiblemente y lo instruyó en lo que le faltaba, porque él, recuerden que era muy creyente en Dios, pero pertenecía a una secta que era farisea. Y dice que cuando Dios le apareció y le habló, porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que habla, que ahora hace muchos años, mucho tiempo, la gente ha desconocido eso, desconoce que Dios habla, porque el hombre ha tomado el lugar de Dios. El hombre ha tomado el lugar de Dios, entonces, como les decía en otras oportunidades, estos hombres que tomaron el lugar de Dios sometieron al creyente, a la persona que cree en Dios, la sometieron en el sentido de que les han hecho entender que ellos son sagrados, que ellos son profetas, que ellos son pastores, como que ellos son superiores. Y eso ha venido dándose de hace mucho tiempo. Entonces, la humanidad entiende que los hombres que predican, o los sacerdotes, o los diáconos, y bueno, y mucha cosa que hay nombrada entre hombres, creen que ellos son absolutos. Y la gente lo tiene así, les hace reverencia. Les hace reverencia, pero no es así. Si nosotros vamos a la luz de la palabra, al evangelio verdadero, a la sana doctrina, nos damos cuenta que todos los que hicieron un cambio en la humanidad, todos fueron enviados por el mismo Dios. Y estas personas que fueron enviadas por el mismo Dios, como el apóstol Pablo, que ahora vamos a seguir leyendo, fueron gente que padeció mucho por llevar la palabra de Dios. No fueron gente que sometió a los que creían en Dios, no los sometió a que crean en ellos, sino que les dio la libertad para creer en un Dios que habla y en su Santo Espíritu que Él lo envió para nosotros todos. Pero el trabajo de los hijos de Dios, de estos enviados, es diferente totalmente. Ellos se estiman ser nada para servir al que los envió. Y fíjense la diferencia de estos grandes pastores, sacerdotes, gente encumbrada, gente que fue a los mejores seminarios, escuelas, a aprender la doctrina del Señor al más alto nivel. Les ha enseñado a la gente a que le debe tener respeto a un hombre. Para que una persona pueda hablar con este consagrado, tendría que pedir día y hora. Y quizás así capaz que no llegue a tener una cita con estos llamados pastores o sacerdotes. Que para dar una bendición tienes que agendarte. Es así. El trabajo de los hijos de Dios, los enviados, es diferente al que la humanidad conoce. Está escrito cómo son. Pero parecería que la humanidad duerme. La humanidad que cree, que dice creer en Dios, duerme. Porque se deja llevar por estos hombres
que tienen su parecer, y en su parecer es que hay diferentes bandos, diferentes doctrinas. Unos son mormones, otros son pentecostales, otros son testigos de Jehová, otros son católicos, otros son adventistas, otros son metodistas, otros son... De todo hay. Y la gente les hace reverencia. Los presidentes les hacen reverencia. Sin embargo, si nosotros vemos en la Escritura cómo son los hijos de Dios realmente, nos daríamos cuenta que mal estamos, estando todos divididos, diciendo que todos predican a Dios, que todos tenemos la esperanza de la resurrección, pero que estamos visiblemente estamos todos separados. Pero ¿quién es el que nos separa? El Evangelio del Señor uno solo es. ¿Quién es el que nos separa? Jesucristo se presenta como un maestro. ¿Quién es el que nos separa? ¿Quién? Entonces todo eso nosotros debemos de saber. Y hoy estamos entendiendo que los que son enviados del Señor tienen un trabajo diferente, un trabajo especial. Si ven la obra del apóstol Pablo, ven una obra de necesidad, de azote, de persecución, de muerte. Si ven la de Jesucristo de la misma manera, los discípulos murieron pobres para ganar las almas. Murieron pobres para ganar las almas. ¿Y cómo es posible que estos hombres que se nombran entre ellos viven en las riquezas de la gente que ha creído en Dios, pero ha creído en ellos? Porque ellos tramaron todo esto, de hacerse ellos como santos, como que son intermediarios de Dios, entre Dios y el hombre, y no es así, de ninguna manera. Pueblo Santo continúa los principios que se han dejado, que son los de los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo. Y los apóstoles edificaron sobre esa piedra fundamental que es Cristo. Y nos mandan a nosotros a sobreedificar en ese fundamento que ya fue puesto. Y que el hombre no puede poner otro fundamento. No lo puede poner, no le es permitido. Dios no se lo ha permitido. Entonces, como el hombre no puede poner otro fundamento, ¿quién es entonces el que nos tiene separados? ¿Quién? Pónganse a pensar, ¿quién nos tiene separados? ¿Quién le dio el poder al hombre para poder hacerse semejante a Dios? Si nosotros echamos mano a la Escritura, vemos que no es así y que tenemos que revertir. Que los que quieren servir a Dios, como dice la Escritura, tienen que ser humildes y tienen que servir al menor, como dice la Escritura. Ser humildes, servir a todos por igual y tener un trabajo comprobado que trabajan para el Señor, para Dios, ¿no? Bueno, sigo para adelante en esta aclaración porque sabemos que el apóstol Pablo, Dios le habló camino a Damasco. Entonces este apóstol en el versículo 2 dice: díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que ellos predicaban a Jesús, predicaban el Evangelio de los bienes, pero el Espíritu Santo todavía no lo pudieron recibir. Porque la manifestación del Espíritu Santo tiene un orden. Entonces en ese orden no puede haber un desorden, porque la Escritura no puede contradecirse.
Y el mismo Espíritu Santo tampoco puede mentir. El Espíritu Santo, cuando uno, por ejemplo, nos dice que hay llamados por radio, que hay llamados por televisión, que hay llamados por internet, hoy en día que está todo globalizado, la comunicación recorre rápidamente la información, ¿no? A través de, uno está hablando acá y ya rápidamente está en el otro continente, pero fugazmente. Quiero decir con esto que disculpen, hermanos, que repito el número 2. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, ni antes hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que les decía que para ver la manifestación del Espíritu Santo tiene que haber un enviado de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, que Dios le habló audiblemente. Entonces, en ese orden sí, el apóstol tenía esa facultad de tener el don del Espíritu Santo. Los discípulos también lo tuvieron. También lo tuvieron. Entonces, en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, o sea que Juan era el Juan el Bautista, otro profeta, otro que estaba escrito que tenía que nacer, de qué manera tenía que nacer, todo estaba escrito ya, desde antes que aconteciera el nacimiento, ya estaba determinado que Juan tenía que nacer. Y este Juan el Bautista fue un profeta muy grande, la cual el Señor dijo que era el Elías que ellos esperaban. O sea, este Juan vino con el espíritu de Elías. O sea que era algo muy importante este Juan. Y Juan vino a bautizar un bautismo de arrepentimiento. Que ahora voy a detener a explicar eso. Repito el versículo 3. Entonces dijo Pablo, ¿no? ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Ahora voy a aclarar un poco, porque los judíos tenían la ley de Moisés. Juan viene al final. Ya nace Juan prácticamente al mismo tiempo que nace Jesucristo. Ustedes recuerdan eso, lo hemos leído, lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios le dio la ley a Moisés, ellos, todos los hebreos y también los extranjeros que quisieran entrar, vamos a decir, en la misma ley, porque escrito está que los extranjeros tenían que ser aceptados si ellos querían. Entonces, la ley, cumpliendo la ley, tenían la esperanza de la vida, la esperanza de la vida, de la promesa de Dios. Pero ¿qué pasa? Al tiempo que viene Juan el Bautista, ya había pasado mucho tiempo y ya había muchas doctrinas, como el tiempo que vivimos hoy nosotros. Comenzaron los discípulos a hacer una obra de unidad y un cambio en la humanidad. Lo siguió el apóstol San Pablo y lo siguió mucho, pero después se fue desvaneciendo la verdad del Evangelio a lo largo del tiempo. Cuando Dios le da la ley a los hebreos, la ley los hacía salvos si permanecían y cumplían. Pero tuvo que venir Juan para dar un bautismo de arrepentimiento, porque en ese tiempo ya habían demasiadas sectas, ya se había dividido mucho. La humanidad que decía creer en el Dios de Israel se había dividido.
Entonces, como se había dividido, unos eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran samaritanos, otros eran escribas, otros estaban con los levíticos, otros, y todo así como semejantemente ahora. Entonces el Señor manda a Juan para un bautismo de arrepentimiento. Es como un tiempo limitado, corto, porque el Señor, después que muere, muere por todos. Y traslada lo que era la ley puesta por Moisés, la traslada a nuestro corazón. Entonces, quiero decir con esto, que el Señor le dio una oportunidad al pueblo que Él quiso, que le había dado la ley. Le dio una oportunidad de arrepentimientos antes que el Señor venga. Que el Mesías tenía que venir, antes del nacimiento del Mesías, y que se iban a cumplir todas las cosas. Y que lo que Él había determinado iba a quedar caduco, iba a trasladar al corazón de todo su enseñanza, su doctrina. Bueno, le dio un tiempo de arrepentimiento para que, entendiendo a Juan que era enviado de Dios, pudiera por Juan la gente arrepentirse y tener la esperanza de esa vida, ¿no? De ese Dios que ellos creían, el Dios de Israel. Y nosotros de la misma manera tenemos, antes que el Señor venga, tenemos una promesa de esperanza. Porque como les decía hoy, la división no puede heredar el cielo. La promesa no la puede heredar. Y Dios sería injusto si salvara a los pentecostales y dejara a los testigos de Jehová, por poner ejemplo. O aceptar a los católicos y dejar a los, no sé, a otra religión, a los mormones, yo qué sé, o a otros, ¿no? El Dios no procede de esa manera. Él, antes que venga el cumplimiento verdadero de su palabra, para nosotros, por ejemplo, está la palabra de amor y de verdad antes que el Señor venga. Hay una sana doctrina que tenía que ser predicada para la totalidad de los creyentes, no de los pastores ni de los sacerdotes. No se confunda la gente. Ellos saben lo que tienen que hacer mejor que nosotros. Lo saben, pero no lo hacen. Ellos tendrán su paga, pero las almas que el Señor quiere, todos los que dicen creer en Él, hay como un tiempo de una oportunidad. Cuando el tiempo del cumplimiento llega, así como Juan bautizó para arrepentimiento, ¿qué dijo Juan? ¿Por qué era el bautismo? Para darle lugar a Jesucristo. Repito el versículo 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. El 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Como está escrito. Como está escrito en el mandamiento que el Señor le dio a los discípulos. Ir, dice, y adoctrinar. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ese es el orden. Entonces, en el 6, después que fueron bautizados en Jesús, en el nombre de Jesucristo, dice: y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres, o sea que eran discípulos. Se habían bautizados en el bautismo del arrepentimiento. Como una oportunidad que Dios les daba en ese tiempo a estos que estaban totalmente divididos. Y los colocaba en un nombre que era
por sobre todo nombre, que era Jesucristo. Un bautismo de arrepentimiento. Antes que el Señor venga, les dio a ellos, como nos dio a nosotros el pueblo santo, antes que el Señor venga. Una palabra de amor y de verdad antes que el Señor venga. Porque el Señor lo determinó así. Lo determinó así, lo dispuso así. Entonces, en el 7 dice, y eran en todos como unos 12 hombres. Ustedes tienen que entender también que eran discípulos, no habían recibido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede contradecirse, como les decía hoy. Eran hombres elegidos por su Santo Espíritu. Eran discípulos. Y una vez que Pablo los bautizó, Pablo, que era el instrumento directo de Dios, puso la mano sobre ellos, oró, y el Espíritu Santo se manifestó en los 12. Como leímos, como está escrito en la enseñanza del apóstol Pablo en los Corintios, la manifestación del Espíritu Santo, cómo se produce. Entonces, el 8. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. O sea que estuvo predicando la palabra de Dios una vez que los bautizó a estos 12, y todos hicieron un trabajo de predicar la palabra verdadera, la palabra que el Señor les había dado, esta que nosotros estamos leyendo y entendiendo. Entonces dice, estuvo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo, dice, del reino de Dios a todos. Dice en el 9, mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. O sea que el apóstol, como vio que hubo mucho alboroto entre estos otros sectas que habían, que creían de otra manera y no le daban lugar, viendo ellos mismos con sus propios ojos y escuchando con sus propios oídos la manifestación del Espíritu Santo, ellos, dice el apóstol, se apartó, y los discípulos también. Dice, y se fueron a una escuela de un cierto tirano. Bueno, en el 10. Y esto fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Por la enseñanza del apóstol Pablo, por la manifestación de su Santo Espíritu, por estos 12 discípulos que trabajaron por el Evangelio, y muchos más que se unieron a ellos. Dice, bueno, así que en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Por el apóstol San Pablo, por el Espíritu Santo, ellos, el Espíritu Santo los acompañaba, lo tenían, se hacían maravillas se hacían por el apóstol San Pablo. Fíjense en estos textos que estamos viendo acá a un apóstol del Señor.
vemos acá lo que hemos leído, ¿no? Y creemos que al apóstol Dios le habló, lo apartó, lo instruyó, le dio un ministerio, le dio ahí en ese camino a Efeso, le dio estos 12 discípulos. Recibieron la manifestación del Espíritu Santo. La gente de Asia, griegos y judíos, empezaron a creer en la doctrina. Y por la doctrina que la tenía el apóstol Pablo y estos que lo seguían, se hacían grandes maravillas. Tanto que había gente enferma que no podía asistir y le llevaban alguna prenda y por la oración del apóstol y por la manifestación verdadera del Espíritu Santo hacía la sanidad. Fíjense que si nosotros nos trasladamos a hoy en día, cómo la gente usa estos textos para cualquier religión, ¿no? Cualquier iglesia. Leyendo esto, toman el lugar del apóstol y toman el lugar del Espíritu Santo y enseguida le piden si un hermano o una hermana no puede venir, enseguida vienen como que esta persona le va a dar la sanidad como la que está escrita acá, que le hacía su Santo Espíritu. Ahí vemos cómo el hombre empieza a tomar el lugar de Dios y empieza a hacer con las maravillas que el Espíritu Santo hizo, a confundir a la gente. A confundir. Entonces dice que tomaban, dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Dice, y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Copiaron, querían copiar lo que el apóstol hacía, que daba un resultado verdadero porque estaba con él el Espíritu Santo que tenía. El Espíritu Santo era el que hacía todas estas maravillas. Ellos creían que invocando el nombre de Jesús y el nombre de Pablo iban a ser de la misma manera. ¿Qué es lo que hace hoy en día la humanidad? Porque ¿quién no sabe que ha ido a alguna iglesia que le piden algo para orar? O agarran agua cualquiera y dicen que es bendita y le dicen que ellos la van a bendecir y que la lleve a la casa y que va a ser sanada la persona. Esto no es de ahora, que lo que nosotros vemos y escuchamos por radio, por televisión, por internet. No, esto ya data de mucho tiempo. De mucho tiempo, está escrito. Entonces, estos quisieron también copiar. Entonces, dice en el 13, y algunos de los judíos, exorcistas, o sea, estos judíos pertenecían a otra, predicaban, creían también en Dios. Eran judíos exorcistas, pero eran creyentes. Dice, vagabundos, dice, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes. Fíjense que era, este Seba, que era el padre, era el príncipe de los sacerdotes. Vamos a leer bien. Y tenía 7 hijos. Y todos creían en esa doctrina, ¿no? En esa secta de este sacerdote. Dice, y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es. Y sé quién es Pablo,
mas vosotros, dice, ¿quiénes sois? O sea que el diablo mismo les habló, se les manifestó y les dijo que a Jesús lo conocían y que al apóstol Pablo también. Pero ellos, ¿quiénes eran para invocar el nombre de Dios? ¿Quiénes eran? Y en el 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre todos ellos. Fíjense cuán grande fue esta manifestación, ¿no? Del diablo en este príncipe de los sacerdotes y en sus hijos, que fue notorio en toda la región. Fue un caso que marcó a mucha gente cristiana, ¿no? A mucha gente que creía en Dios, la marcó. Porque dice, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mismo, muchos de los que habían participado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echaba la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Fíjense que era tan poderosa la palabra del apóstol Pablo y los hechos que él hacía con los discípulos y con la manifestación del Espíritu Santo, que la mayoría creyó. Y cuando este sacerdote, este príncipe de los sacerdotes, Seba y sus hijos, quisieron obrar de la misma manera, el diablo los reprendió y fue notorio en toda esa región. Y todos los que practicaban vanas artes es como si nosotros hoy, sabiendo que hay un Dios que es verdadero, que se presenta por sobre todas las cosas, que nos hace chiquititos a nosotros, que no somos nada, pero que Él nos quiere y nos quiere mucho. Bueno, es como si los que profesan otras artes, como ser libros de, por poner ejemplos, libros de hechicería, libros de brujería, libros de exorcismos, que hay hasta nuestros días, eso lo hubo antes también, libros de alguna imagen, todo eso, la gente cuando entendió al Señor, el Evangelio, y cuando comprobó la manifestación de su Santo Espíritu, creyó. Y todos los que practicaban las vanas artes, porque es en vano, porque Dios es Dios y es por sobre todas las cosas, y el hombre no puede hacer otra obra que no sea la de Dios, como nosotros sabemos, como la que hemos nombrado. Bueno, dice que todos se juntaron cuando entendieron y quemaron los libros y los prendieron fuego y nunca más obedecieron al Señor Jesucristo, a su Evangelio. Y da la cuenta del número que fue quemado en precio, un número muy importante. Es como si ahora la gente se despojara de creer en una virgen, de creer en un santo, de creer en una brujería, en la hechicería, en los libros que invocan al diablo, que sabemos que hay, en los que invocan a la maillá, a los, hechicería, todo eso. Y a los que se apartan, a los que no andan conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los que tienen otras doctrinas y dejan sus escuelas de lado, dejan sus nombramientos de lado. Ahí eso tiene que producirse también, cuando la gente entienda que Dios es uno solo, que Él es nuestro Maestro
y que su Santo Espíritu también uno solo es. Entonces, cuando se produzca eso, pienso que la humanidad también va a hacer de la misma manera que hicieron estos, que hoy son ejemplos para nosotros. Bueno, de la misma manera, la gente tiene que despojarse de estas vanas artes y vanas prácticas y vanas invocaciones a otros dioses, no al Dios verdadero, que nadie lo vio y que nos enseña a que no hagamos imágenes de Él porque a Él nadie lo vio, solamente lo escucharon los que fueron llamados, sus enviados. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a seguir con este tema, si Él lo permite, porque hay mucho. Ustedes hagan un repaso en su casa. Hay mucho material para poder confirmar siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Confirmarlo en nuestro corazón, en toda nuestra mente, en todo nuestro cuerpo. Que Dios los bendiga. Amén.